al Maestro? Amén. Hola Fabiola, me alegro de verte en este lugar. ¿Deseas al Maestro? ¿Deseas a Jesús? Amén. Entonces eso, de alguna manera podemos traducirlo en que dependes de Él, ¿sí o no? Si le necesitamos, si le amamos de verdad, si nuestro corazón se ha derramado en esta mañana en adoración, la Escritura es clara, dice que el Señor busca a esos verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y Jesús debe ser nuestro deseo siempre, nuestra intimidad pavorosa. Alguien que realmente es capaz de suministrarnos la fuerza, la vitalidad, la capacidad, la sabiduría, el entendimiento y la fuerza necesaria para poder enfrentarnos no solo a nuestra propia vida, sino a todos los agentes externos que vienen de fuera, a todas las aflicciones y a todas las circunstancias que nos intentan abatir. El Señor creó al ser humano y lo creó con un punto de partida y un final sobre esta tierra. Envió a su Hijo a lo que más quería, lo envió para dar testimonio de la vida y de la vida eterna y de la verdad atesorada en el corazón de Dios en la vida de su Hijo Jesucristo. Y aquellos que le hemos escuchado, que le hemos recibido, que hemos tomado la verdad que ha sido implantada por el Espíritu Santo en nuestros corazones, hemos entendido de que Jesús es en nosotros nuestra vida, nuestra fuerza. Y cuando reposamos, descansamos, trabajamos, vivimos, andamos y respiramos en Él, la palabra se cumple y te dice que eres victorioso. Estás por encima de todas las cosas que te puedan ocurrir en la vida. Esa es la señal directa, eficaz. Nos está diciendo que nuestra carne nos afligirá, nuestra mente no contenderá con nuestro espíritu. Está diciendo de que realmente Él va a estar por encima de todas estas cosas, dándonos la fuerza, la sabiduría, el entendimiento necesario para poder batallar y luchar contra todas las potestades malignas que vienen a destruir la vida de aquel que levantó la sangre del Cordero de Dios. Tu vida, mi vida, nuestra vida, la vida de la iglesia. ¿Sabes? La iglesia prevalecerá, pase lo que pase. Estén los que estén, la iglesia prevalecerá. Y me gustaría que prevaleciera con cada uno de nosotros. Que nada en este mundo nos pudiera despistar, nos pudiera quitar la energía, la fuerza, la vitalidad, la gracia, el favor, el regalo de Dios inmerecido que hemos adquirido por su pura gracia y su pura voluntad. Por eso te digo, la iglesia va a prevalecer. Y el Señor está deseoso que esta iglesia prevalezca contigo y conmigo. A lo largo y ancho de este mundo, hoy se levantan cánticos, se levanta adoración y alabanza. En un día de transformación y de júbilo, el día del Señor, en cualquier lugar que se comparta y se predique a Cristo Jesús. La gloria de Dios se está manifestando a través de los 4 puntos cardinales de este planeta. Y la gloria de Dios rodea la tierra. Y la llena completamente como las aguas cubren el mar. No sé si os habéis fijado en el cartel que hay ahí en la puerta. ¿Alguien se ha fijado? Sí. ¿Pero qué dice? A ver, vete fuera y léelo. Ve fuera y léelo. Bueno, no vayas. Está aquí. Léelo.
La tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Gloria a Dios. Y eso no solo es profético, sino que ya es un hecho real y está poderosamente abarcando terreno hasta el cumplimiento de la voluntad de Dios en toda la tierra. Me gustaría que cogiésemos el libro de Juan en el capítulo 15. El autor del cuarto evangelio, la verdad que en este evangelio manifiesta con admirable destreza y firmeza el propósito que lo mueve verdaderamente a escribirlo. La verdad que cuando lo escucho, cuando lo leo, está como dialogando figuradamente con sus futuros lectores, con nosotros. Y realmente esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, que aunque lleva escrita muchísimos años, sigue teniendo una capacidad de revivir en nuestros corazones. Es capaz de transformar lo que está muerto, ¿no? Como decían las canciones. Me gusta esa última canción, de tumbas a jardines, ¿no? Es capaz de convertir las cenizas y las tumbas en jardines. ¡Qué tremendo! Este evangelio está escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y sé que esto creemos que es algo muy básico, ¿verdad? Pero la iglesia de hoy en día se enfrenta a esta realidad diariamente y sucumbe ante circunstancias externas, ante valores externos, ante cosas que vienen a querer ensuciar o apagar de alguna manera lo que hay de Dios en cada uno de nosotros. Pero este evangelista era conciso y esta carta, este evangelio, resume la intención que guía a este siervo de Dios a recopilar también el conjunto de las enseñanzas y discursos que nos van a revelar, pues obviamente la naturaleza del Cordero de Dios, la naturaleza del Cristo y la razón de ser de la actividad desarrollada por Jesús en esta tierra, para que tú y yo hoy tengamos vida. Esa es la razón de ser, de que hoy estemos en Cristo Jesús, el unigénito Hijo de Dios, enviado por el Padre para quitar el pecado del mundo. Qué bueno. Y lo que es mejor, para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. ¿Sabes? Cuando nos adentramos en la eternidad, aún nuestras mentes chocan, porque estamos haciendo demasiado énfasis en lo terrenal constantemente, porque obviamente no nos podemos desprender de este cuerpo carnal, ¿no? Que nos trae a veces tantas circunstancias y tantas situaciones, ¿no? Que nos confrontan con nuestra fe y con lo que creemos verdaderamente en Cristo Jesús. Y esto le ocurría también a los discípulos, le ocurría también a aquellos que estaban a su alrededor, tenían sus dudas, aún a pesar de estar cerca del Maestro y de escuchar las palabras que salían de su boca directamente. De vez en cuando aún tenían conflictos, su identidad luchaba contra la identidad nueva que el Señor quería traer a sus vidas. La lucha de la carne contra el espíritu. Pablo, ¿qué dice? Dice muchas cosas, ¿no? Pero hay una cosa que dice que es importante, que a veces queremos hacer lo bueno, pero ¿qué? Perdonadme. ¿Qué? Sí, Señor.
A veces nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y Pablo lo reconocía porque en sus miembros jugaba y circulaba también la misma sangre que circula por nosotros en el sentido natural, ¿verdad? Y sus pasiones y sus confrontaciones, en sus luchas, en sus batallas, en sus sufrimientos, que no fueron pocos. Y la verdad que como hoy puede ser un día cualquiera, todo parece transcurrir según la normalidad, ¿no? Cuando salimos de nuestra casa nos dirigimos al culto, ¿no? Pero los discípulos de Dios en aquel momento estaban conociendo al Mesías y nosotros también lo estamos conociendo, y el Señor nos puede sorprender en cualquier circunstancia, porque estando dependiendo y necesitando de Jesús, como dijimos hace un momento, ¿sí o no? Siempre queda el factor sorpresa. Siempre puede ocurrir algo en nuestra vida que nos quiera descolocar y por lo cual tengamos que recurrir o aferrarnos mucho más al Maestro. Hay quien en vez de aferrarse al Maestro se suelta y empieza otra vez a buscar de los argumentos que antes en la carne le movían. Pero nosotros ahora, conociendo al Maestro, necesitando de Él y dependiendo de Él, no podemos hacer tal cosa. Amén. Por eso, a cada momento vamos a tener que estar alerta, vamos a tener que estar con los sentidos despiertos para cuando venga el factor sorpresa y ocurra algo a nuestro alrededor, podamos estar al lado del Maestro, atentos a ver qué es lo que nos había dicho, qué es lo que nos había enseñado para el momento adecuado que está surgiendo. Rápidamente, yo entiendo de que en ocasiones podemos darle pie y rienda suelta a nuestra carne, porque somos muy fogosos. Y cuando hay un dedo acusador o cuando hay algo que va en contra de lo que pensamos, rápidamente queremos poner esa situación contra las cuerdas, ¿no? Y no esperamos la voz sutil, el silbido apacible del Espíritu Santo hablándonos a nuestro corazón y manteniéndonos cuerdos, prudentes, para poder dar la respuesta efectiva. De esta manera, Dios quiere podar nuestras vidas. Y las podas son complicadas y son difíciles. No sé si alguna vez habréis podado un árbol. Aunque después de la poda lo veas y allí plantado, el árbol se estresa, sufre. Y en ese momento pasa un verdadero trance, ¿no? de supervivencia, pero no se está dando cuenta de que esa poda es para aumentar su vigorosidad, para que realmente tenga nuevas fuerzas, tenga nueva capacidad, ¿no? de reacción. Y así también nosotros. Por eso sus discípulos lo empezaban a entender y a saber. Estar al lado del Maestro era estar pendiente de cada situación y de poder responder a ella conforme el corazón de Dios. No en vano llevan 3 años caminando junto a Él y escuchando sus palabras asombrosas y maravillosas, a veces enigmáticas, ¿no? que dejan a uno perplejo, y sobre todo viendo aquellas señales y prodigios milagrosos que ellos pudieron contemplar y pudieron ver en aquel momento, aquellos momentos los cuales narra la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Aquel día Jesús, en el capítulo 15, en el versículo en adelante, aquel día quiere descubrirles la dependencia que tienen de Él. Por eso yo hoy a la mañana os preguntaba si dependemos de Jesús, si estamos necesitando al Señor verdaderamente. ¿Dependes del Señor? Esta palabra tiene una connotación poderosa en nosotros, debe de tener una connotación poderosa, porque cuanto más dependamos de Cristo Jesús, más capacidad tendremos para responder a todas las circunstancias que nos envuelven día a día.
En aquel momento el Señor quiere descubrir la dependencia que tienen sus discípulos de Él y les habla de algo que lo ilustra con algo que en aquel tiempo ellos lo debían de entender con mucha facilidad. Les habla de la vid, el labrador y los pámpanos, una imagen bien conocida por aquellos hombres criados obviamente en su mayoría en zonas rurales, ¿no? Y que en ocasiones dependían de ese fruto. Pero Jesús, en esta historia que ahora vamos a leer, de alguna manera quiere descubrir sus corazones. Y ahora el Señor es lo que quiere en ti. Quiere ver tu corazón. Quiere ver lo que hay en nosotros. Podemos hablar muchas palabras. Podemos cantar muchas canciones. Pero Dios solo va a mirar lo que hay dentro de tu corazón, dentro de lo más profundo de tu ser, de tu alma. Y Él verdaderamente lo que quiere descubrir es que dependes total y absolutamente de Él. Independientemente de las circunstancias que estés viviendo, de los sufrimientos pasados, presentes o futuros. Dios quiere que entiendas que si eres capaz de depender de Él, tu victoria, tu fuerza, tu seguridad, tu fe aumentará. Y serán las que te guíen y las que sean capaces de llevarte más allá de lo que puedas imaginar. Yo quiero y pido a Dios en ocasiones que me sorprenda. Y tengo que reconocer que a veces me sorprende y clamar de esta manera me produce cierta incertidumbre. Porque cuando Dios nos sorprende de verdad. Nos gusta tener las cosas con un programa, nos gusta tener las cosas hechas, salir de casa, trabajar, venir, comer, hacer lo que tengas que hacer en casa, la rutina, ¿no? Nos gusta tener las cosas verdaderamente controladas, pero cuando vivimos por fe, vivimos en Cristo Jesús, obviamente Dios quiere llevarnos mucho más allá de nuestra propia realidad y de nuestra propia subsistencia. De ahí que diga que tenemos vida y que la tengamos y que la tenemos verdaderamente en abundancia. De ahí que diga que somos más que vencedores. De ahí que diga que realmente Él puede obrar maravillas en ti y puede darte nuevas fuerzas, alas como de águilas. ¿Lo crees? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, 15, del 1 al 10. Pero vamos a pararnos en el 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Este verso obviamente nos muestra y le está mostrando a los discípulos en este momento un dato asombroso y verdaderamente poderoso que nosotros a día de hoy también tenemos que entender. Jesús es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Y ahora dice que Él quitará todo pámpano que en mí no lleva fruto y limpiará todo aquel que lleva fruto para que lleve más. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí, yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Del mismo modo ocurre con vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y cuando en el primer versículo me paraba a matizar, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, lo hacía porque no hay otra verdadera vida que proceda de ningún otro lado que no sea de esa vid, la verdadera, y de aquel que la está cuidando, el labrador, el Padre. Le habla de una forma tremenda y radical y lapidaria, porque separados de mí nada
podéis hacer. ¿Cuántas veces hemos querido hacer cosas separados del Señor y hemos perdido? Hemos recibido daño. Hemos perdido fuerzas. Hemos claudicado ante aquello que nos otorgaba el Señor que hiciéramos, aquello que nos empujaba el Señor que hiciéramos. Uno de los grandes logros que el hombre generalmente valora, ¿verdad? Siempre es aspirar a tener esa independencia, lo suyo propio, el pensar por ti mismo, el ser solvente económicamente, ¿no? Hay cosas, obviamente, que son deseables y que son buenas, pero que no nos deben de llevar a no depender de Cristo. Es curioso y siempre ocurre y me incomoda tener razón en esto, porque la palabra antes tiene esa razón, y por eso lo veo tantas veces, ¿no? Como las personas, cuando reciben lo que claman, lo prometido, cuando reciben aquello por lo que desean acercarse a Dios, y en su necesidad les ha otorgado el regalo, la bendición deseable, cómo automáticamente empiezan a desvirtuar lo que realmente Dios está queriendo hacer en sus vidas. Y pueden relajarse, pueden pensar que ha sido un logro de ellos, puedes pensar que ha sido algo que tú por una u otra razón has adquirido, o simplemente porque la suerte te ha favorecido, y rápidamente lo que era una fe poderosa que te llevaba a arrodillarte y que te llevaba a buscar al Señor de todo corazón se convierte en algo que obtienes, que empiezas a degradar con un comportamiento falto de fe. Y se muestra de quién dependes. Se muestra en nuestro corazón. Y lo que le está diciendo el Señor aquí a los discípulos, se lo está diciendo con total contundencia: fuera de mí no podéis hacer nada. Solo deprimiros, perder fuerza, hacer las cosas mal, para un pequeño, corto o largo plazo de tiempo, para daros cuenta de que realmente era mucho mejor haber dependido de lo que yo os he enseñado, aquello que he derramado en vuestro corazón a través del poder del Espíritu Santo, en una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y así hasta el infinito. Predicaciones, palabras, textos, alabanzas, vídeos, yo qué sé, lo que es por donde podemos escuchar la palabra de Dios. Lo que está claro es que nuestra carne está peleando constantemente con ser independientes, y no está mal en algunas áreas de nuestra vida, siempre y cuando pongamos esa independencia en manos de quien dependemos. Mi independencia tiene que estar en manos del que dependo de verdad. Aquello que me lleva a poder pensar y a poder caminar conforme a lo que yo deseo, conforme a lo que mi corazón entiende, va camino de lo que Dios habla. En otras palabras, es aquello que Dios ha dado a los hombres para que nosotros amemos. Quiero que lo entiendas con total claridad. Nuestros deseos deben de ser aquellos deseos que emanan del corazón de Dios y que Dios nos muestra para que nuestras vidas sean vidas fructíferas y poderosas. Y no hablo de tener cosas. Hablo de tener autoridad y victoria, sobre todo principado y potestad, y de tener la gracia y la bendición de Dios sobre nuestras vidas, independientemente de los problemas y de las situaciones adversas que pasemos, y dificultades, dolores y frustraciones de esta vida. Hablo de estar lleno de Dios en esas circunstancias, en cualquier otra circunstancia. Hablo de estar lleno de Dios y dependiendo de Dios continuamente y siempre. Hay quien cree que no puede ser así, y que esto tenemos que irlo recibiendo
por el camino. No, por el camino tenemos que ir creciendo, pero la dependencia de Dios depende de tu decisión. Depende de una decisión personal, independientemente de que seas capaz, tengas muchas o pocas fuerzas. El Señor es el que hace en nosotros el querer. El Señor es el que pone el querer como el hacer, por su perfecta voluntad. ¿Dónde está nuestro deseo? ¿Está ahí? Ojalá. Yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que nos levantamos cada día con la pretensión de estar recibiendo todas aquellas cosas que sabemos que están ahí para nosotros de parte de Dios, dependiendo absolutamente de Él, que Él marca nuestros segundos, nuestros días. Lo que va a acontecer mañana está cronometrado conforme a la voluntad de Dios, y eso nos llena de seguridad y de esperanza. Realmente hay muchas formas de conseguir la independencia, y muchos países entran en guerra, ¿verdad?, para poder independizarse de otros estados, para poder controlar su vida directamente. Y la juventud aspira a que un día, bueno, pues tengan su propio camino, su propia vida, su propia familia, como dije antes, su propia economía, y la valoran de una forma, a veces la valoramos de una forma buena, pero otras veces la valoramos excesivamente, y es por esto por lo que nos alejamos de la dependencia de Dios. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque depender de Dios nos va a valer para todos los días de nuestra vida. Y no hacerlo nos va a echar por tierra, pues, nuestra salud, nuestra mente, nuestra capacidad de reacción, nuestra capacidad de respuesta. ¿Sabes? Desde que conozco a Jesús nunca he sido más libre. Y gracias a eso me ha hecho ver cosas que de otra manera no podía haber visto. Porque el hombre se empeña en poner clavos, aún en la cruz, en las manos del Cordero. El hombre se empeña en seguir subiendo una y otra vez, como dije el domingo pasado, al Señor, al madero. Y en ocasiones lo hacemos inconscientemente, en otras ocasiones lo hacemos por un celo desmedido que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Pero en otras ocasiones lo hacemos por no depender de Dios, por no necesitarle cada día de nuestras vidas y que Él pueda abrir nuestros ojos. El amor de Dios es inconfundible y es un amor que no merecemos, y si entendemos esto, podemos comprender que realmente lo que quiere Dios para nosotros solo es bueno. Y lo que Dios nos habla es bueno para nuestra vida, es eficaz, hace que las cadenas se caigan, los muros se quiebren, y todo lo que hay a nuestro alrededor y todo lo que sabemos y no sabemos se complete en Cristo Jesús. Por eso pasamos a entender cosas que antes no entendíamos. Por eso pasamos a ver cosas que antes no veíamos y las teníamos delante de nuestros propios narices. Por eso lo que quiere Dios en esta mañana es que entiendas de que aunque seas independiente en ciertas cosas, debes ser dependiente absolutamente de Él. Y Jesús, hablando a sus amigos bajo esa imagen de alguna manera conocida de la vid y de los pámpanos que hemos leído en esos 5 versículos, le dice que separados de Él, separados de mí, nada podéis hacer. Les está ilustrando algo vital. No te separes de Jesús, porque en el momento que te separas de Jesús quedas seco. Dejas de recibir la vida, la fuerza, la savia que te mantiene vivo. Porque recuerda que Jesús, la vid, es la fuente de vida, es la fuente de tu vida, de mi vida. Y el labrador es el que la cuida. El Padre es el que le está dando todos los nutrientes necesarios, todas las podas necesarias, todos los cuidados necesarios para que esa vid tenga poder, para que esos pámpanos fructifiquen adecuadamente.
El cuidado de una planta para que dé su fruto es necesario para que lo dé, no solo lo dé en sí mismo, sino que lo dé abundantemente. Y lo dé adecuadamente, con sus nutrientes decisivos y necesarios para aquellos que lo toman puedan también reconocer al Señor como su Señor y Salvador. Escribí una frase de Martín Lutero, el reformador, que dice así: he conservado muchas cosas en mis manos y las he perdido todas. Pero todo lo que he puesto en las manos de Dios, todavía lo tengo. Amén. Qué gran verdad. Qué gran verdad. A veces queremos conservar cosas mundanas en nuestra vida y queremos aferrarnos a ellas como si tuvieran algún valor, sabiendo de que perecerán tarde o temprano, sabiendo que volarán, que harán alas como de águilas, como dice con las riquezas la palabra de Dios, que rápidamente tomarán alas y volarán de tus manos, desaparecerán. Todo aquello que quieras amontonar, todo aquello que quieras, a lo que quieras aferrarte materialmente en esta vida, lo perderás. Pero dice esta frase que el hermano, todo lo que puso en manos de Dios, todavía lo tenía. Y nos incita y nos anima a que nosotros también lo hagamos. Todo lo que pongas en manos del Señor, lo conservarás para siempre. Me gustaría pensar que son esos tesoros que amontonamos día a día en el cielo. Esas cosas que nadie te puede quitar, que nadie te puede robar, que nadie te puede usurpar, independientemente de la fuerza, el engaño, la perseverancia que el enemigo tenga sobre tu vida. Sabes, he estado peleando en ocasiones durante años contra cosas que querían venir a mi vida a romper mi comunión, y sigo peleando con muchas. Y creo que cada uno de vosotros, me imagino que también. Pero hay algunas que son verdaderamente perseverantes, que son constantes, son como gotera continua. Yo le digo eso a Encarna, que nadie lo sepa, ¿eh? Cuando ella persiste mucho en una cosa, le digo gotera continua. Siempre estás ahí, boom, boom, cayendo. Pues esas cosas que quieren venir a empujarnos para sacarnos del camino que hemos decidido recorrer en fe, muchas de ellas son perseverantes, son muy constantes y quieren minar tu paciencia, tu energía, tu capacidad, y a veces lo consiguen. Por eso nosotros no podemos depender de nuestra fuerza, de nuestra sabiduría, de nuestra capacidad, de nuestra solvencia. No podemos depender de lo que tenemos o dejamos de tener, o de lo que hemos amontonado, o lo que creemos saber o a entender. Tenemos que depender de Dios, porque Él es el único que es capaz de darnos la fuerza necesaria para poder hacerle frente a todas estas huestes diabólicas. Estad firmes en la fe. El verso nos dice: el que crea está firme, mire que no caiga. Por eso la palabra de Dios nos empuja a esa firmeza, nos empuja constantemente a esa firmeza. ¿Y dónde la obtenemos? ¿Dónde la conseguimos? En la vid verdadera, en la vid que nos anuncia el Señor, que si nos desprendemos de ella, moriremos. Es lo que nos está diciendo. Nos apagaremos. La luz que había en nosotros dejará de ser. Y Dios no envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que no tengas esa luz una vez recibida en tu vida. El Señor lo envió para que esa luz permanezca en tu vida permanentemente, independientemente de las circunstancias que vivas y de los conflictos de fe a los que te enfrentes, y de las situaciones que pasen por tu mente, y de los combates y las luchas que se produzcan en ella. Dios quiere llevarte mucho más allá. Te la voy a leer de nuevo. He conservado muchas cosas en mi mano y las he perdido todas, pero todo lo que he puesto en las manos de Dios, todavía lo tengo. La gran sorpresa de aquel nuevo día
con el maestro fue la lección del pámpano a sus discípulos, la misma lección que hoy estamos de alguna manera recordando, ¿no? La libertad que supone la dependencia de Jesús, la libertad que nos trae depender de Cristo. Pensamos que la libertad que nosotros podemos tener en nuestra vida, o esa verdadera libertad, depende de nuestra independencia, depende de lo que nosotros de alguna manera podamos conseguir o podamos hacer. Acuérdate de que eres salvo por gracia, ¿vale? Equilíbrate ahí. Eres salvo por gracia. Hay algunos que aún piensan que pueden hacer cosas para agradar a Dios. No, esa gracia te lleva a hacer esas cosas que agradan a Dios. Pero cuando Dios te tomó, no eras nada. Estabas en tus pecados, estabas muerto en tus delitos. Estabas sucio, estabas corrompido, estabas leproso, estabas inmundo, no sé cómo podría llamarle a todo, no sé, a cómo estábamos. Estábamos en una situación caótica y Dios vino y te arropó. ¿Qué derecho tienes tú y yo para pensar que si hacemos algo bueno, algo que debemos de hacer, es algo que agrada a Dios y que aumenta de alguna manera su amor por ti? ¿Sabes? Una palabra en Apocalipsis lo expresa súper bien. Todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que nosotros podamos conseguir y poner delante de Dios, dice la Escritura, literalmente son como trapos de inmundicia delante del Señor. Eso nos pone en el lugar que debemos de estar, dependiendo de Jesús y no creyéndonos más. Por eso la palabra dice que al que tengas delante de ti, sea quien sea, y sí, me has escuchado bien, sea quien sea, le consideres en mayor estima que tú. Qué tremendo. ¿Sabes lo que te está diciendo? Que te hagas muy pequeñito. Nos recordamos el verso de quién estaría a la derecha o a la izquierda del Señor en su reino. ¿Qué le dice el maestro? El que quiera ser el grande, que quiera ser el mayor, póngase al servicio de todos, póngase a los pies, hágase más pequeño. ¿Y sabes lo que significa hacerse más pequeño? Depender absolutamente del maestro a favor de aquellos que antes eran despreciados y desechados, incluso por cada uno de nosotros, como nosotros lo hemos sido por otros. Ponerse a favor de ellos para que puedan alcanzar salvación en sus vidas. Cuando nos ponemos como los religiosos antiguos y cuando nos ponemos por encima de otros creyendo que la religión o que lo que hacemos puede llevarnos a algún lado más importante de aquel del que nos sacó el Señor, pues obviamente nos olvidamos de la gracia y de esta fuente de vida que es el Señor. Tú y yo respiramos porque estamos injertados en la vid verdadera. Vivimos por Cristo. En el momento que te sales de la ecuación y que te sales de esta realidad, quedas sin respiración. Es como al enfermo que están operando y el que le han puesto el oxígeno, le quitan el oxígeno, automáticamente sus constantes vitales empiezan a fallar, y así las nuestras. Mira lo que dice el verso 6 de este capítulo hasta el 11. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no se mantiene constantemente en esta realidad de vida corre el peligro de secarse, corre el peligro de que los recojan en fardos y los echen al fuego. Y no solo eso, sino que ardan. Sus vidas sean consumidas. La Escritura dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os será hecho. Si permanecemos en el Señor y sus palabras permanecen en nosotros, pueden ocurrir verdaderamente
cosas tremendas en nuestra vida que realmente Dios nos hará ver y entender como sobrenaturales, porque realmente lo son. Y estás en disposición de poder ser usado por el Señor. No estoy hablando de que se te concedan, no está hablando la palabra de que se nos concedan todos los antojos de nuestra carne, porque antes tenemos que permanecer en Él y sus palabras permanecer en nosotros, que estas palabras permanezcan en nosotros. Pero la palabra de Dios dice que pidamos y que nos será hecho. Y yo entiendo este verso con suma eficacia a la hora del anhelo de seguir sirviendo a Dios, de seguir con una fe firme, una fe que lo puede y que lo vence todo. Una fe que otros practicaron y que en la Biblia se nos ilustra como una fe que venció ejércitos, que derribó gigantes, una fe que levantó muertos, una fe que hizo que la gloria de Dios resplandeciera. ¿Sabes? La resurrección es un hecho. Y lo hemos hablado el domingo pasado. Y es un hecho palpable. Y el Señor nos está ilustrando una vida continua y una vida para siempre en este relato de la vida. Tarde o temprano la gloria de Dios se manifestará en nuestro día y el gran día llegará y nos reuniremos con el Señor. Tarde o temprano será un hecho consumado y puedes llegar a ese día aferrándote a todo lo muerto que está aquí, todo lo que te rodea, que no tiene ni comparación a nuestro Maestro. O puedes llegar a ese día y aferrarte a esa gloria insondable y dejarte en manos del Señor y de sus ángeles. En esto es glorificado mi Padre, dice, en que llevéis mucho fruto y seáis mis hijos, mis discípulos, mis amados, aquellos por los cuales he derramado mi sangre, la sangre de lo que más quería. Hermoso. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y ahora dice, permaneced en mi amor, permaneced en mí. No tengáis prisa, no os apuréis en querer crecer demasiado, en aparentar cosas que no sois. Depended de mí. Sabed que cualquier respuesta que le deis a cualquiera tiene que ir con suma gracia y sublime favor. Aprended de mí, estad ahí quietos, dejándoos podar, dejándoos limpiar, para que este fruto recobre su vigor, recobre su fuerza en vosotros. Y en los momentos que no esperáis, en los cuales vengan vientos, vengan lluvias, vengan calores sobre aquella vid, sobre aquel fruto encargado de madurar todos sus ingredientes dentro de algo tremendo, biológicamente maravilloso y insondable, para nuestro minúsculo cerebro, poder comprobar que esta es la gloria de Dios derramándose en nuestra vida. Qué maravilloso poder sentir que Dios está cambiándote. Qué maravilloso poder depender de Él y decirle, mira, ya no tengo recursos para seguir, Padre. Ni estos ni los otros. He llegado hasta aquí y ahora solo dependo de ti, absolutamente de ti. Ojalá siempre lo hayamos hecho, siempre lo sigamos haciendo y siempre lo hagamos. Como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor habla a favor nuestro para que cuando salgas de aquí empieces con tu vida normal nuevamente, con tus achaques, con tus historias,
con aquellos que vienen a desinflarte o con aquellas cosas que ocurren en tu interior con las cuales luchas y peleas a diario, con todas esas debilidades que nos dejan expuestos a cualquiera que pueda venir y querer hacernos daño, ¿no? Cuando salgamos de aquí y otra vez estemos en esas condiciones, tenemos que recordar dónde estamos injertados. Tenemos que recordar que nuestra vida no depende de nosotros, ni de lo buenos que seamos, sino de dónde estamos, de dónde nos hemos conectado, de quién es el que nos está verdaderamente avivando y dando vida. Porque cuando recordamos esto y cuando nos damos cuenta de ello, entonces, literalmente, la gloria de Dios cae sobre tu vida. Y tú puedes ir mucho más allá de lo que te puedas imaginar, como lo hizo Pablo. Para Pablo, años más tarde, ser libre de la ley sería convertirse pues, en lo que fue después, en siervo de Cristo Jesús. Pablo mataba a la gente, ¿sabéis? Pablo los perseguía, los echaba a la cárcel, o ordenaba hacerlo, ¿no? Y creía que estaba agradando a Dios. Era terrible. Pero obviamente el haber empezado a depender de Dios le dio la capacidad de poder ver más allá y de poder entender a Dios de otra manera, ¿no? Y esto fue algo maravilloso porque no solo lo puso en el camino, sino que lo hizo verdaderamente libre y se despojó de esas cadenas que traían, ¿no? Esos mandatos, ¿no? Haz esto y bueno, pues tendrás aquello, ¿no? Cuando Dios nos lo ha dado todo no teniendo nada y no siendo nada, ¿sí o no? ¿O esperas recibir mucho más? El tesoro más grande que Dios nos ha dado es la salvación de nuestras almas. Y eso se convierte hoy en día en una aceptación clara y tremenda para desear aprender más de Dios. Pero no para creernos más nada de lo que somos. Somos aquello que Dios cambió. Somos aquello que Dios cambió y ahora le va a dar la forma que quiera. Pero en esencia de aquel día. Esa es la esencia. Si haces una vasija de barro no se puede convertir en una vasija de hierro, ¿sí o no? Sigue siendo de barro y la palabra de Dios dice que nuestras vidas y nuestros tesoros están, ¿qué? En vasijas de barro. Para cuando al Señor le apetezca quebrarlas, por la razón que sea, las pueda volver a poner en la rueca y darle la forma que Él quiera, no que tú ni yo queramos. Amén. ¿Te vas a dejar estar en sus manos? Quiero ir acabando de esta manera porque te quiero dejar con ese versículo, lo que le dijo Jesús, y les dice a los suyos: sin mí nada podéis hacer. El secreto de la auténtica libertad del ser humano consiste en vivir con Jesús, confiándole todo y deseando cada día vivir bajo su cuidado, dependiendo de Él absolutamente. Que esto se convierta en tu deseo principal y ferviente, nada más abrir los ojos cada día. Depender de aquel que te da vida, y no hoy, sino que te la ha dado siempre, hasta el día que Él te llame a su presencia. Amén. Quiero que cierres tus ojos, porque voy a hacer una oración muy concisa, pero me gustaría que miraras para tu corazón hoy, y para que te miraras tú mismo, para que te veas cómo estás, para que puedas ver lo que realmente has depositado en lo más profundo de tu ser. Mira tu corazón, mira hacia quién eres, mira hacia donde tienes verdaderamente, hacia donde diriges tu mirada y donde tienes anclada tu vida. Ves al Maestro. Si ves al Maestro, aférrate a esa realidad.
Si ves que hay cosas que quieren ocupar este lugar, este sitio, deséchalas, átalas y repréndelas en el nombre de Jesús. Aparta de ellas, corre hacia otro lado. Si ves en lo más profundo de tu ser que hay cosas que te debilitan, apártate de ellas, o cosas que te empujan a ser independiente y no depender de Cristo. Sálete de ese camino. No es el camino correcto. No es el camino en el cual el Señor puso tus pies. Porque tengo que recordarte que Jesús es ese verdadero camino. Y si tus caminos no transitan en ese verdadero camino, estarás transitando por otro camino que te debilita, que te consume, que te hace pensar que eres menos que nadie y que no vas a hacer nada en la vida de nadie. Verdadero importante. Yo te animo a que no creas ninguna de esas palabras. Porque el problema de dormirte, el problema de acongojarte y de adormecerte, solo es un problema de pura decisión tuya. Si crees al Señor, te darás cuenta de que todo lo que viene a minimizar tu vida no proviene de Él. Porque Él aún en el momento que quiera que calles o que te hagas pequeño, también te lo dirá. También te lo hará saber. Porque su vida, su fuerza, su sabiduría, su energía, su vitalidad y el poder de su Santo Espíritu obrando serán notorios en ti. Todo lo demás, deséchalo. Y aférrate a esta gran verdad indiscutible. Sin la vid, fuera de ella, moriremos. Por eso yo hoy levanto mi corazón en oración de esta manera al Señor. Señor, necesitamos confiar en ti. Necesitamos depender de ti. Solo, única y exclusivamente de ti. Nuestra fuerza, nuestras finanzas, nuestra felicidad, nuestro amor, todo lo que haya en nosotros, cualquier área de nuestra vida, la ponemos a tus pies, porque queremos que todas ellas dependan de ti. Quita de nosotros cualquier motivo de confianza que no seas tú. Quita cualquier motivo, Señor Dios, de confianza e independencia, Señor, que nos aparten de depender de ti y de confiar en ti. Queremos salir de aquí hoy siendo lo que tú dices que somos, más que vencedores. Quiero creer que tú lo que me hablas es verdad, Señor. Y solo puedo comprobarlo si estoy injertado en esa vida. Oh Dios, por donde circula la sangre, la savia, el favor, la vida, el poder, la gracia, el perdón de mi amado Señor y Salvador, Jesucristo, de nuestro amado Señor y Salvador, Jesús, en el nombre